Esposa humillada salió del tribunal sonriendo. Y su marido no tenía idea de lo que venía. Camila Torres nunca imaginó que su vida de casada se convertiría en un tormento. A sus 22 años, había creído encontrar el amor verdadero en Alejandro Monteverde, un hombre 10 años mayor que ella, rico, poderoso y carismático. Alejandro no solo era dueño de un emporio empresarial, sino que sabía cómo encantar a cualquiera que cruzara su camino, especialmente a Camila. En los primeros meses de su relación, él la hizo sentir como la mujer más especial del mundo, llenándola de flores, joyas y promesas de un futuro perfecto. Sin embargo, la perfección era solo una ilusión. En los primeros años de matrimonio, Camila se esforzó por adaptarse al papel que Alejandro esperaba de ella, la esposa perfecta. Dejó su carrera como abogada recién graduada para dedicarse completamente a su marido. Era joven, enamorada y no le importaba sacrificar sus sueños profesionales si eso significaba construir una vida al lado del hombre que amaba. Alejandro le aseguraba que lo único que necesitaba era estar a su lado, cuidar de su hogar y de su imagen como pareja. Pero poco a poco, esa fachada idílica comenzó a desmoronarse. Los pequeños comentarios despectivos de Alejandro empezaron como simples bromas, pero con el tiempo se volvieron más hirientes. Una noche, en una elegante cena de negocios, Alejandro comentó frente a sus colegas: Camila no entendería nada de esto, ¿verdad, amor? Pero no importa, para eso estoy yo. Camila sonrió con nerviosismo, pero por dentro sintió una punzada de vergüenza. Esa fue la primera de muchas veces en las que Alejandro la minimizó frente a otros. Con los años, el trato de Alejandro se volvió más frío. Apenas la miraba cuando estaban juntos y, cuando lo hacía, siempre tenía una crítica preparada, sobre su ropa, su forma de hablar o incluso su peso. Deberías cuidarte más, Camila. Una esposa tiene que estar impecable todo el tiempo. ¿Te has visto en el espejo? A pesar de sus palabras crueles, Camila seguía esforzándose por agradarle. Intentaba convencer a sí misma de que era una etapa, que Alejandro solo estaba estresado por el trabajo. Pero la verdad era otra. Alejandro no solo había dejado de amarla, sino que ya no se molestaba en ocultarlo. Camila empezó a notar señales de que Alejandro la engañaba. Llegaba tarde a casa, se encerraba en su oficina para responder llamadas misteriosas y siempre tenía una excusa para no pasar tiempo con ella. Las sospechas de Camila se confirmaron cuando un día, mientras hojeaba una revista de farándula, vio una foto de Alejandro acompañado por una mujer mucho más joven. La modelo Ivana Suárez, famosa por su belleza y su habilidad para relacionarse con hombres poderosos, aparecía del brazo de Alejandro en un evento de gala. La sangre de Camila se heló. Se enfrentó a Alejandro esa misma noche, mostrando la revista como prueba. Pero en lugar de disculparse, él reaccionó con desprecio. ¿Y qué esperabas, Camila? Eres aburrida. Ivana sabe cómo hacerme sentir vivo, algo que tú nunca entendiste. Las palabras de Alejandro fueron como un puñal en el corazón de Camila. Esa noche, lloró hasta quedarse sin fuerzas. Pero, en lugar de consolarla, Alejandro salió de casa y no regresó hasta la mañana siguiente, oliendo a perfume barato que no era de ella. El matrimonio ya estaba en ruinas cuando Alejandro decidió dar el golpe final, le pidió el divorcio. No lo hizo con delicadeza ni empatía, sino con una frialdad que dejó a Camila sin aliento. Camila, esto se acabó. Quiero estar con Ivana, y no tengo por qué seguir fingiendo contigo. No voy a dejarte nada, ¿me escuchaste? No has hecho nada para merecerlo. Las palabras resonaron en la mente de Camila como un eco interminable. Todo lo que había sacrificado por Alejandro, todos los años que había dedicado a apoyarlo, fueron reducidos a nada en cuestión de segundos. Lo peor de todo fue el desprecio público. Alejandro no tuvo reparos en llevar a Ivana a los mismos lugares que frecuentaba con Camila, asegurándose de que todos supieran que la había dejado por una mujer más joven y adecuada a su estatus. Para la sociedad, Camila pasó de ser la respetada señora Monteverde a una mujer humillada, una figura de lástima y burla. La familia de Camila tampoco la apoyó. Sus padres, especialmente su madre, siempre habían visto el matrimonio con Alejandro como un logro.
Cuando la relación comenzó a derrumbarse, su madre no dudó en culparla. ¿Qué hiciste para que Alejandro te dejara? Los hombres no abandonan a sus esposas sin razón. Camila, con el corazón roto, se dio cuenta de que estaba sola. Incluso las personas que más amaba la habían abandonado emocionalmente. Su soledad era abrumadora, pero también fue el punto de quiebre que la llevó a tomar una decisión crucial: ya no sería más una víctima. Esa noche, después de que Alejandro le entregara los papeles del divorcio, Camila se sentó frente al espejo de su habitación. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y su reflejo le devolvía una imagen que apenas reconocía. ¿Cómo había permitido llegar a ese punto? Fue entonces cuando algo dentro de ella despertó. Una chispa que había estado apagada durante años comenzó a encenderse. No iba a permitir que Alejandro la destruyera. Si él creía que podía pisotearla y salir impune, estaba equivocado. Camila se prometió a sí misma que ese sería el último día que derramaría una lágrima por Alejandro Monteverde. A partir de ese momento, empezaría a reconstruir su vida, pero no como la mujer sumisa que él había moldeado, sino como alguien fuerte, determinada y con un objetivo claro: demostrarle que subestimarla había sido su mayor error. El día del juicio llegó, y Camila sentía como el peso de los años de humillación se acumulaba en su pecho. A pesar de sus intentos por aparentar serenidad, el nudo en su garganta amenazaba con traicionarla en cualquier momento. La sala del tribunal estaba llena, no solo por la presencia de los abogados de ambas partes, sino porque Alejandro, en su usual arrogancia, había permitido que periodistas se congregaran para documentar lo que consideraba una victoria garantizada. Él disfrutaba de la atención, como si su vida fuera un espectáculo montado para que todos lo veneraran. Camila, en cambio, se sentía desnuda frente a las miradas curiosas. Podía escuchar los susurros a su alrededor, las especulaciones sobre cómo el poderoso Alejandro Monteverde estaba dejando a su esposa por Ivana Suárez, la mujer que ahora lo acompañaba como si ya fuera su legítima pareja. «No puedo creer que Camila haya dejado que esto le pase», murmuró una mujer desde la última fila. «Siempre se notó que ella no era suficiente para él», respondió otra, con una risita maliciosa. Cada palabra era como una daga clavándose en la espalda de Camila. Pero se obligó a no mirar a los lados, a mantener la vista fija en el frente, donde Alejandro se sentaba con una expresión de absoluta confianza. Ivana estaba junto a él, luciendo un vestido rojo ceñido que no dejaba nada a la imaginación. Cruzó las piernas y le lanzó a Camila una sonrisa triunfal. El juez entró en la sala, pidiendo silencio. Camila respiró hondo y trató de concentrarse en lo que venía, pero no estaba preparada para la avalancha de humillaciones que Alejandro y su equipo de abogados tenían preparados para destruirla. El primer golpe llegó cuando el abogado de Alejandro comenzó su declaración inicial. Era un hombre de palabras afiladas, acostumbrado a ganar casos usando cualquier medio necesario. «Su señoría, estamos aquí para resolver un asunto sencillo. Mi cliente, el señor Monteverde, desea divorciarse de la señora Torres debido a su incapacidad para cumplir con los deberes básicos de una esposa. Durante años, el señor Monteverde ha cargado con el peso de mantener este matrimonio, tanto emocional como económicamente. La señora Torres no ha contribuido en nada a su relación, ha sido una presencia decorativa, nada más». Camila sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Miró a Alejandro, esperando ver algún rastro de culpa en su rostro, pero no encontró nada. Su exmarido simplemente la observaba con una leve sonrisa en los labios, como si disfrutara de su sufrimiento. El abogado continuó. «Queremos dejar claro que el señor Monteverde está dispuesto a ser generoso, a pesar de la evidente falta de méritos de la señora Torres. Sin embargo, también creemos que es importante que el tribunal reconozca que ella no tiene derecho a reclamar una parte significativa de los bienes matrimoniales. Después de todo, ella no trabajó un solo día durante los años que estuvieron juntos». Camila apretó los puños sobre su regazo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. ¿Cómo era posible que alguien que había compartido su vida con ella pudiera ser tan cruel? Entonces llegó el momento más doloroso. Alejandro tomó la palabra, ignorando completamente la decencia o la compasión. «Camila siempre fue una mujer simple», dijo,
con un tono que mezclaba lástima y desprecio. Al principio, creí que eso era parte de su encanto, pero con el tiempo me di cuenta de que no podía aspirar a más. Mi vida es complicada, exigente. Necesito a alguien a mi lado que esté a mi nivel, alguien como Ivana. La sala estalló en murmullos. Los periodistas anotaban cada palabra con entusiasmo, mientras Ivana, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dejó escapar una risita. Camila sintió como una oleada de calor subía por su rostro. Era una mezcla de vergüenza, rabia e impotencia. Cuando llegó el turno de los abogados de Camila para defenderla, se esforzaron por destacar su dedicación al matrimonio, mencionando los años que había pasado apoyando a Alejandro en silencio. Pero las palabras parecían vacías frente al show que Alejandro había montado. Todo estaba diseñado para pintarla como una mujer débil, incapaz y dependiente. El juez escuchó pacientemente, pero al final, dictó su veredicto a favor de Alejandro. El divorcio fue concedido, y Camila no recibiría más que una pequeña compensación económica que apenas cubría los gastos básicos. Alejandro salió del tribunal triunfante, con Ivana tomada de su brazo. Camila los vio caminar juntos, rodeados de flashes y cámaras, como si fueran celebridades en una alfombra roja. Cuando salió del tribunal, los periodistas se acercaron a Camila con micrófonos y cámaras, buscando arrancarle una reacción. ¿Cómo se siente después de perder el juicio?, preguntó un reportero, con una sonrisa maliciosa. Camila, que había mantenido la cabeza baja todo el tiempo, finalmente levantó la mirada. Por un breve momento, todos pudieron ver algo en sus ojos que no esperaban, no era tristeza ni resignación. Era algo más profundo, algo que nadie en esa sala comprendía. Camila sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para desconcertar a quienes la rodeaban. Ivana, que estaba cerca, notó el gesto y frunció el ceño. «Esa mujer está loca», murmuró, tomando a Alejandro del brazo. «No importa. Ahora somos libres», respondió él, sin mirar atrás. Lo que Alejandro e Ivana no sabían era que ese pequeño gesto de Camila no era una señal de derrota. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que ninguno de ellos podía prever. Esa noche, Camila regresó sola a la casa que una vez compartió con Alejandro. Era irónico que aún viviera ahí, rodeada de recuerdos que ahora solo le provocaban dolor. Miró las fotos en las paredes, los muebles elegantes que Alejandro había escogido, y se dio cuenta de que nada en esa casa la representaba. Todo era una extensión de él, de su control, de su arrogancia. Se sentó en el suelo de la sala, abrazando sus rodillas, y finalmente dejó salir las lágrimas que había estado reprimiendo todo el día. Lloró hasta quedarse sin fuerzas, hasta que el dolor en su pecho se volvió insoportable. Pero en medio de la oscuridad, algo cambió. Camila levantó la cabeza y miró alrededor con nuevos ojos. Por primera vez, vio la casa no como un símbolo de fracaso, sino como una cárcel de la que finalmente había escapado. Alejandro pensaba que la había destruido, que su vida estaba arruinada. Pero Camila sabía algo que él no sabía, el poder de una mujer subestimada. Y esa noche, hizo un juramento. No solo iba a recuperarse, iba a asegurarse de que Alejandro Monteverde pagara por cada lágrima que le había hecho derramar. La soledad de la noche envolvía la casa vacía de Camila como un manto frío e implacable. Había pasado una semana desde el juicio y cada rincón de la mansión que antes compartía con Alejandro era un recordatorio doloroso de su caída. En cada pared, en cada mueble, en cada detalle decorativo, se encontraba la marca de un hombre que la había moldeado a su antojo, que la había transformado en una versión vacía de sí misma. Pero esa noche no sería igual que las demás. Camila, sentada frente al espejo de su habitación, miró su reflejo con ojos que no reconocía. Las ojeras profundas bajo sus ojos oscuros contaban la historia de noches interminables de insomnio y lágrimas. Su piel estaba pálida, como si toda la vitalidad hubiera sido drenada de su cuerpo. Se acercó lentamente al espejo, con las manos temblorosas, y tocó su rostro con delicadeza. «¿Quién eres?», susurró, su voz apenas audible en la habitación silenciosa. Era una pregunta que no esperaba responder, pero en el fondo sabía la respuesta: no era nadie.
Alejandro había destruido todo lo que alguna vez fue. Se llevó su identidad, su confianza, sus sueños, y ahora, después de haberle arrancado todo, la había dejado sola, rota y despojada de dignidad. Sin embargo, en medio de ese abismo de desesperación, algo empezó a cambiar. Una chispa, apenas perceptible, comenzó a encenderse en el fondo de su ser. Era pequeña, frágil, pero estaba ahí, la semilla de algo nuevo, algo que Alejandro no pudo aplastar. Camila recordó las palabras que había escuchado de boca de Alejandro en el tribunal: eres solo un peso muerto. Nunca entendiste nada, nunca estarás a mi altura. Esas palabras, que habían sido pronunciadas para destruirla, empezaron a tomar un significado diferente. Ya no eran un recordatorio de su supuesta inferioridad, sino un desafío. Alejandro había cometido el error de subestimarla, de creer que ella no era capaz de levantarse. No más, murmuró, esta vez con una voz más firme. Se levantó del suelo, todavía débil pero determinada, y comenzó a caminar por la casa. Cada paso era una declaración silenciosa de que no iba a dejarse vencer. Camila no lo sabía en ese momento, pero esa noche marcaría el comienzo de su transformación. Cuando llegó a la sala de estar, abrió un viejo baúl que había dejado olvidado en una esquina durante años. Dentro, encontró sus libros de derecho, aquellos que habían sido testigos de sus sueños antes de que Alejandro los aplastara. Al sostener uno de ellos en sus manos, sintió una oleada de emociones, nostalgia, tristeza, pero también una extraña sensación de esperanza. Camila pasó la noche entera leyendo, devorando cada página con un hambre que no sentía desde hacía años. Mientras leía, los recuerdos de la mujer que alguna vez fue comenzaron a regresar. Recordó a la joven apasionada y valiente que no temía enfrentarse al mundo, la que había soñado con cambiar vidas a través de la justicia. Todavía estoy aquí, dijo en voz baja, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Esa noche no durmió, pero cuando salió el sol, algo dentro de ella había renacido. Al día siguiente, Camila decidió tomar el primer paso hacia su liberación. Sabía que no podía hacerlo sola, así que buscó ayuda. Recordó a Fernando Castillo, un viejo amigo de la universidad que ahora era un reconocido abogado especializado en casos de corrupción. Aunque había perdido el contacto con él después de casarse con Alejandro, sabía que podía confiar en Fernando. Marcó su número con manos temblorosas, temiendo que él no quisiera saber nada de ella después de tantos años. Pero cuando Fernando contestó, su voz cálida y amigable disipó sus miedos. ¿Camila? ¡Qué sorpresa!, dijo Fernando, con genuina alegría en su voz. ¿Cómo has estado? Camila sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la compostura. Fernando, necesito tu ayuda. La conversación fue breve pero reveladora. Camila le explicó su situación y Fernando, sin dudarlo, aceptó ayudarla. Esa llamada fue el primer paso en un plan que cambiaría su vida para siempre. Días después, Camila se reunió con Fernando en su oficina. Él la recibió con un abrazo cálido y una sonrisa que irradiaba confianza. No puedo creer que hayas pasado por todo esto sola, dijo Fernando, después de que Camila le contara toda la historia. No estoy sola ahora, respondió ella, con una determinación que sorprendió a Fernando. Fernando revisó los documentos que Camila había traído consigo. Entre ellos, había estados financieros de la empresa de Alejandro, correos electrónicos que él había dejado abiertos en su computadora y otros papeles que ella había guardado durante años sin saber exactamente por qué. Esto es más de lo que esperaba, dijo Fernando, levantando la vista de los documentos. Camila, con esto no solo podemos demandarlo por ocultación de bienes, sino que también podemos exponerlo por fraude y corrupción. Alejandro no es tan intocable como cree. Camila sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por primera vez, la posibilidad de hacer justicia parecía real. A medida que trabajaban juntos en el caso, Fernando le dio a Camila algo que no había sentido en mucho tiempo: confianza. Cada reunión, cada conversación, era un recordatorio de que todavía tenía valor, de que no era la mujer inútil que Alejandro había pintado en el tribunal. Con el tiempo, Camila comenzó a transformarse. Empezó a cuidar de sí misma, tanto física como emocionalmente.
Volvió a vestirse con ropa que reflejaba su verdadero estilo, no el que Alejandro le imponía. Cortó su cabello, un gesto simbólico que marcaba el fin de una etapa y el comienzo de otra. Pero más importante que todo, Camila empezó a creer en sí misma. Un día, mientras revisaba los documentos con Fernando, encontró un contrato que Alejandro había firmado en secreto con un socio corrupto. Era una prueba contundente de que él estaba involucrado en actividades ilegales, algo que podría destruir su reputación y su imperio. «Esto es lo que necesitamos», dijo Fernando, con una sonrisa triunfante. «Camila, con esto no solo podemos ganar el caso, podemos hundirlo». Camila miró el documento en sus manos, sintiendo una mezcla de emociones, satisfacción, alivio, pero también una profunda sensación de justicia. Alejandro había intentado destruirla, pero ahora ella tenía el poder de desmoronar todo lo que él había construido. «No voy a detenerme hasta que pague por todo lo que me hizo», dijo Camila, con una voz firme que no dejaba espacio para dudas. El renacimiento de Camila no fue inmediato ni fácil. Hubo días en los que las dudas y los miedos amenazaban con consumirla, pero cada vez que se sentía débil, recordaba las palabras de Alejandro en el tribunal, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Camila Torres había sido humillada, pisoteada y traicionada, pero ahora era una mujer diferente. Era una mujer que estaba lista para enfrentarse al mundo, y no solo para recuperar lo que había perdido, sino para demostrar que nadie, ni siquiera Alejandro Monteverde, tenía el derecho de subestimarla. La Fénix estaba renaciendo de las cenizas, y su fuego apenas comenzaba a arder. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, pero para Camila, la vista desde el balcón de su nuevo apartamento no era motivo de alegría. Apenas habían pasado 2 semanas desde que Fernando y ella comenzaron a trabajar juntos, y aunque ya habían hecho avances importantes, sentía que su vida seguía siendo una maraña de emociones contradictorias. Había días en los que la rabia la impulsaba, días en los que su determinación era inquebrantable. Pero también había noches como esa, en las que el peso de todo lo que había perdido la aplastaba. Había sacrificado años de su vida por un hombre que nunca la amó realmente. Había renunciado a sus sueños, a su identidad, por un matrimonio que resultó ser una farsa. Y aunque ahora estaba decidida a recuperar lo que era suyo, las cicatrices de ese amor fallido seguían abiertas. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Fernando. Su tono era grave, pero había una nota de emoción contenida en su voz. «Camila, encontré algo importante. Necesito que vengas a la oficina ahora mismo». Sin hacer preguntas, Camila tomó su abrigo y salió. Minutos después, estaba sentada frente a Fernando, quien tenía sobre su escritorio un folder grueso lleno de documentos. «¿Qué es esto?», preguntó, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Fernando le explicó que había estado investigando las cuentas de Alejandro y había descubierto algo sorprendente, varias transacciones sospechosas que involucraban desvíos de fondos hacia cuentas en el extranjero. «Esto no es solo fraude fiscal, Camila. Es lavado de dinero. Y si usamos esta información correctamente, podemos ponerlo contra las cuerdas». Camila sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. Era la primera vez que tenía en sus manos algo que realmente podía destruir a Alejandro, no solo financieramente, sino también en términos legales. Por un momento, dudó. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Hundir al hombre que una vez amó, incluso si eso significaba arruinarlo por completo? Pero entonces recordó las humillaciones, las traiciones, las noches de soledad y llanto. Recordó el día en el tribunal, cuando Alejandro la había reducido a nada frente a una sala llena de extraños. La respuesta era clara. «Hagámoslo», dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a Fernando. Esa noche, los dos trabajaron hasta el amanecer, trazando un plan detallado para exponer a Alejandro. Decidieron empezar con un movimiento calculado, congelar algunas de sus cuentas más importantes, lo que no solo lo afectaría económicamente, sino que también enviaría un mensaje claro de que alguien estaba detrás de él. El primer paso era presentar una demanda por ocultación de bienes durante el matrimonio, utilizando las pruebas que habían reunido. Camila sabía que esto no sería suficiente para destruirlo, pero era un comienzo.
Era la primera pieza de un dominó que, si se colocaba correctamente, desencadenaría su caída total. La mañana siguiente, Camila y Fernando se reunieron con un juez para presentar la demanda. La sala del tribunal era fría y silenciosa, pero Camila sintió como su corazón latía con fuerza mientras explicaban su caso. Cuando el juez finalmente aceptó la solicitud y ordenó el congelamiento temporal de las cuentas de Alejandro, Camila sintió una mezcla de alivio y triunfo. Es solo el principio, le dijo Fernando, mientras salían del tribunal. Pero es un buen comienzo. Esa misma tarde, Alejandro recibió la noticia. Estaba en su oficina, rodeado de ejecutivos y asesores, cuando su asistente entró apresuradamente, con el rostro pálido. Señor Monteverde, hay un problema con las cuentas. Han sido congeladas. El rostro de Alejandro se tensó. Por un momento, pareció no entender lo que estaba escuchando. ¿Qué demonios estás diciendo?, espetó, su voz cargada de irritación. Hay una demanda en su contra, señor. Parece que su exesposa está detrás de esto. Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. ¿Camila? ¿Esa mujer frágil e inútil que había dejado atrás? No podía ser. Esto debe ser un error, dijo, tratando de mantener la calma. Pero en el fondo, algo le decía que esto no era un error. Y que Camila, de alguna manera, estaba detrás de todo. Esa noche, mientras Alejandro trataba de controlar el daño, Camila celebraba su pequeña victoria en silencio. Sabía que esto no era suficiente para derrumbarlo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Días después, Fernando y Camila dieron el siguiente paso en su plan. Utilizaron la información que habían descubierto para vender acciones de la empresa de Alejandro a uno de sus principales competidores. Esto no solo debilitó la posición de Alejandro en el mercado, sino que también puso en riesgo varios de sus contratos más importantes. Alejandro, desesperado, trató de encontrar al culpable, pero nunca sospechó que Camila estuviera detrás de todo. Para él, su exesposa seguía siendo la mujer débil e insignificante que había dejado en el tribunal. Sin embargo, no todos a su alrededor eran tan ciegos. Ivana, que había estado disfrutando de su nueva vida como la reina de Alejandro, empezó a notar cambios en él. Se volvió más irritable, más paranoico, y su relación, que al principio parecía perfecta, comenzó a mostrar grietas. ¿Qué te pasa, Alejandro?, le preguntó una noche, mientras cenaban en un exclusivo restaurante. ¿Has estado distante últimamente? Alejandro suspiró y tomó un trago de su whisky. Es Camila. Está intentando arruinarme. Ivana arqueó una ceja, sorprendida. ¿Camila? ¿Esa mujer? Por favor, Alejandro, no me digas que estás preocupado por ella. No entiendes. De alguna manera, ha conseguido información que podría destruirme. Ivana sonrió con desprecio. Tal vez deberías haber terminado con ella de una vez por todas cuando tuviste la oportunidad. Alejandro no respondió. Pero mientras Ivana hablaba, una idea empezó a formarse en su mente. Si Camila estaba dispuesta a jugar sucio, él también lo estaría. Mientras tanto, Camila seguía avanzando en su plan. Cada paso que daba la acercaba más a su objetivo, pero también la hacía darse cuenta de lo lejos que había llegado. No era la misma mujer que había salido del tribunal semanas atrás, derrotada y humillada. Ahora era fuerte, segura de sí misma, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que le pertenecía. Sin embargo, no todo era fácil. Había momentos en los que las dudas la asaltaban, momentos en los que se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que esas dudas surgían, recordaba las palabras de Alejandro, las miradas de desprecio de Ivana, y sabía que no podía detenerse. El golpe a la empresa de Alejandro fue solo el comienzo. Camila sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Y con Fernando a su lado, estaba más decidida que nunca a llegar hasta el final. Las noches de Alejandro Monteverde se habían convertido en un insomnio constante. La empresa que una vez fue su orgullo estaba tambaleándose al borde del colapso, y por más que intentaba mantener el control,
sentía que todo se desmoronaba entre sus dedos. Habían pasado semanas desde que se enteró de que Camila estaba detrás del congelamiento de sus cuentas y de la filtración de información a la competencia. Al principio, se negó a creerlo. Para él, Camila no tenía la capacidad ni la inteligencia para llevar a cabo algo tan elaborado. Pero los golpes que seguía recibiendo no eran coincidencias, eran parte de un ataque meticuloso, uno que solo alguien con acceso a información privilegiada podría haber planeado. Se encontraba sentado en su despacho, con las luces apagadas y una botella de whisky medio vacía en su escritorio. Sus pensamientos eran un caos. ¿Cómo había llegado a este punto? Durante años, Alejandro había sido invencible, un hombre al que nadie podía tocar. Pero ahora, parecía que todo lo que había construido estaba al borde del abismo. Ivana entró a la oficina sin llamar, como solía hacer. Llevaba un vestido ajustado y un perfume que llenaba la habitación con su aroma dulce y penetrante. Alejandro ni siquiera levantó la vista. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz áspera por el alcohol y el cansancio. ¿Por qué estás así?, replicó Ivana, cruzando los brazos y observándolo con desdén. No puedes seguir comportándote como si el mundo estuviera a punto de acabarse. Porque lo está, murmuró Alejandro, llevándose el vaso de whisky a los labios. Ivana rodó los ojos y caminó hacia él. Se inclinó sobre el escritorio, colocando una mano en su hombro. Necesitas relajarte. Camila no puede hacerte nada. Es una mujer débil. Siempre lo ha sido. Alejandro la miró por fin, con una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Débil?, espetó, casi escupiendo la palabra. Esa mujer débil me está destrozando. Ha logrado congelar mis cuentas, vender información a mis competidores y poner en riesgo contratos que me tomó años asegurar. Ivana se enderezó, frunciendo el ceño. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Camila es más lista que tú? Alejandro no respondió de inmediato. No quería admitirlo, ni siquiera para sí mismo, pero la verdad era innegable, había subestimado a Camila y ahora estaba pagando el precio. Mientras Alejandro intentaba encontrar una solución, Ivana comenzaba a perder la paciencia. No era una mujer acostumbrada a lidiar con problemas. Siempre había buscado hombres poderosos precisamente porque quería una vida sin preocupaciones, una vida en la que no tuviera que ensuciarse las manos. Pero ahora, se daba cuenta de que Alejandro no era tan intocable como pensaba. Una noche, mientras Alejandro estaba en una reunión con sus abogados, Ivana recibió un mensaje en su teléfono. Era de César Quintana, uno de los principales competidores de Alejandro y, en secreto, uno de los hombres con los que Ivana había estado coqueteando durante meses. Necesito verte. Tengo una propuesta interesante para ti, decía el mensaje. Ivana sonrió. Sabía que César estaba interesado en ella, y no solo por su belleza. También sabía que él estaba dispuesto a ofrecerle algo que Alejandro ya no podía, seguridad. Se encontraron en un restaurante exclusivo, lejos de las miradas curiosas. César era todo lo que Alejandro había sido al principio, encantador, seguro de sí mismo y, lo más importante, poderoso. Ivana, tienes que saber algo, dijo César, mientras jugaba con el borde de su copa de vino. Alejandro está acabado. Su empresa no va a sobrevivir. Ivana arqueó una ceja, interesada. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? César se inclinó hacia ella, bajando la voz. Alejandro está perdiendo el control, y cuando eso pase, alguien va a tomar su lugar. Ese alguien podría ser yo, y tú podrías estar a mi lado. Ivana no respondió de inmediato. Sabía que lo que César le estaba ofreciendo era más que una simple alianza, era una oportunidad de escapar de un barco que se estaba hundiendo. Pero también sabía que Alejandro no se rendiría fácilmente. Esa noche, mientras regresaba a casa, Ivana comenzó a trazar su propio plan. No le importaba a quién tuviera que traicionar o qué precio tendría que pagar, lo único que importaba era salvarse a sí misma. Los días siguientes, Ivana comenzó a actuar con cautela. Por un lado, seguía desempeñando su papel como la pareja leal de Alejandro, consolándolo cuando estaba estresado y asegurándole que todo saldría bien.
pero por otro lado, mantenía conversaciones secretas con César, proporcionándole información sobre los movimientos de Alejandro y las debilidades de su empresa. Camila, por su parte, seguía trabajando con Fernando para encontrar nuevas formas de atacar a Alejandro. Aunque no tenía idea de la traición que se estaba gestando dentro de su círculo más cercano, podía sentir que algo estaba cambiando. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de Fernando, Camila recibió una llamada inesperada. Era una antigua amiga que trabajaba en una de las empresas de Alejandro. Camila, necesito hablar contigo. Es importante. Cuando se encontraron, su amiga le reveló algo impactante: Ivana estaba pasando información a César. Camila no podía creerlo al principio, pero mientras su amiga le explicaba los detalles, todo comenzó a encajar. Esto es más grande de lo que imaginaba, dijo Camila, con una mezcla de sorpresa y determinación. No solo se está destruyendo a sí mismo, su propia gente lo está traicionando. Esa noche, mientras Alejandro y Ivana cenaban juntos, Camila tomó una decisión. Si Ivana estaba dispuesta a traicionarlo, ella también podía usar esa traición a su favor. Alejandro, sin saber lo que estaba ocurriendo a su alrededor, seguía obsesionado con la idea de destruir a Camila. Pero lo que no entendía era que el verdadero enemigo estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. El cielo gris se reflejaba en las ventanas del restaurante más exclusivo de la ciudad. Camila Torres observaba su propio reflejo en el cristal, una imagen que ahora apenas reconocía. En su rostro no había ni un rastro de la fragilidad que alguna vez la definió. Su postura era erguida, elegante, y sus ojos, aunque suaves, brillaban con una determinación que pocos se atreverían a desafiar. Esta no era la misma mujer que había sido humillada en un tribunal. Esta era una mujer que había renacido de sus cenizas, lista para enfrentarse a cualquier adversario. Esa tarde no estaba allí por casualidad. Fernando le había advertido que sería un movimiento arriesgado, pero Camila estaba decidida. Había oído rumores de que Ivana almorzaba regularmente en ese lugar con sus amigas de la alta sociedad, presumiendo su nueva vida al lado de Alejandro. Para Camila, este no era solo un encuentro, era una declaración. Minutos después de sentarse, la vio entrar. Ivana Suárez irradiaba la confianza de alguien que siempre ha conseguido lo que quiere. Vestía un vestido negro de diseñador que acentuaba su figura y caminaba con la altivez de una reina que sabe que todos los ojos están puestos en ella. Pero Camila no era una de sus súbditas. Mientras Ivana se acomodaba en una mesa cercana, rodeada por dos de sus amigas, Camila decidió que era el momento. Con pasos firmes y calculados, cruzó la sala. El murmullo de las conversaciones disminuyó cuando los comensales notaron su presencia. Ivana levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Camila. Por un instante, la seguridad de Ivana pareció tambalearse, pero rápidamente recuperó su compostura. Ivana, dijo Camila, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¡Qué sorpresa verte aquí! Ivana parpadeó, como si no estuviera segura de cómo reaccionar. Sus amigas intercambiaron miradas incómodas, conscientes de la tensión que comenzaba a llenar el aire. Camila, respondió Ivana, finalmente, con una sonrisa cargada de veneno. No esperaba verte en un lugar como este. ¿En serio?, preguntó Camila, inclinando ligeramente la cabeza. Pensé que este era el tipo de lugar donde uno se encuentra con viejas conocidas. Ivana se echó a reír, un sonido forzado que no convenció a nadie. ¿Viejas conocidas? Bueno, sí, aunque no sé si esa es la palabra adecuada para nosotras. Quizás tengas razón, respondió Camila, sin perder la calma. Después de todo, yo nunca me rebajé a ser la sombra de otra persona. El comentario cayó como un balde de agua fría. Una de las amigas de Ivana tosió nerviosamente, mientras la otra evitaba mirar a Camila. Ivana, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que Camila tuviera la última palabra. Camila, querida, entiendo que estés molesta. Debe ser difícil ver cómo alguien más ocupa tu lugar. Camila dio un paso más cerca de la mesa, inclinándose ligeramente hacia Ivana. ¿Mi lugar?, repitió, su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que todos a su alrededor la escucharan.
Ivana, lo que tú llamas mi lugar era una jaula. Y si quieres mi jaula, puedes quedártela. Porque lo que tú nunca tendrás es mi libertad. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los meseros habían dejado de moverse, atrapados por la tensión de la escena. Ivana abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Camila enderezó su postura y dio un paso atrás, mirando a Ivana con una mezcla de lástima y superioridad. Espero que disfrutes los restos de lo que Alejandro tenía. Porque te aseguro que pronto no tendrá nada más que ofrecer, ni a ti, ni a nadie. Con esas palabras, Camila se giró y caminó hacia la salida, dejando a Ivana sentada en silencio, con las mejillas ardiendo de vergüenza. En el exterior, Camila respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero no era de nerviosismo. Era la adrenalina de haber recuperado su poder, de haber enfrentado a una mujer que había sido parte de su humillación y haber salido victoriosa. Mientras tanto, dentro del restaurante, Ivana estaba furiosa. No solo porque Camila la había humillado públicamente, sino porque sabía, en el fondo, que las palabras de Camila no eran solo amenazas vacías. Alejandro estaba perdiendo el control, y con cada día que pasaba, se hacía más evidente que el imperio que él había construido estaba al borde del colapso. Esa noche, cuando Alejandro regresó a casa, Ivana lo estaba esperando. Tenía una copa de vino en la mano y una expresión fría en el rostro. ¿Sabes a quién vi hoy?, preguntó, sin molestarse en ocultar su irritación. Alejandro dejó su maletín en la entrada y la miró con cansancio. No tengo tiempo para juegos, Ivana. ¿Qué quieres? Vi a Camila. El nombre de su exesposa hizo que Alejandro se tensara. Se acercó a la barra y sirvió un trago de whisky, tratando de disimular su incomodidad. ¿Y qué dijo? Ivana cruzó los brazos y lo observó con atención. Dijo que no tendrás nada. Que pronto perderás todo lo que tienes. Alejandro apretó la mandíbula, pero no respondió. ¿Sabes qué creo, Alejandro? Creo que tiene razón. Esa fue la primera vez que Ivana expresó en voz alta lo que llevaba semanas pensando. Alejandro no era el hombre fuerte y poderoso que había creído. Era vulnerable, y su vulnerabilidad la ponía en peligro. Si no puedes manejar esto, voy a tener que buscar a alguien que sí pueda. Alejandro giró bruscamente hacia ella, con los ojos llenos de furia. ¿Qué estás diciendo? Ivana lo miró directamente a los ojos, desafiándolo. Estoy diciendo que no voy a hundirme contigo, Alejandro. Esa noche, por primera vez, Alejandro sintió el verdadero peso de su situación. No solo estaba perdiendo su empresa, su reputación y su dinero, también estaba perdiendo a las personas que creía que estaban de su lado. Al otro lado de la ciudad, Camila se reunía con Fernando para discutir el siguiente paso en su plan. Pero aunque estaba enfocada en su venganza, no podía evitar sentir un pequeño vacío en su interior. Había enfrentado a Ivana, había ganado esa pequeña batalla, pero la guerra no había terminado. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, preguntó Fernando, mirándola con preocupación. Camila asintió, sin dudar. No voy a detenerme hasta que Alejandro pague por todo lo que me hizo. La tormenta que Alejandro Monteverde había ignorado durante meses finalmente se desató con toda su fuerza. Su vida, que alguna vez había sido un ejemplo de poder, riqueza y éxito, ahora estaba enredada en un caos del que no podía escapar. Cada día traía un nuevo golpe, contratos cancelados, reuniones de emergencia con sus abogados y el creciente rumor de que su empresa estaba en la cuerda floja. La prensa no tardó en olfatear la sangre en el agua. Los titulares sensacionalistas pintaban a Alejandro como un hombre al borde del abismo, mientras que los periodistas lo acosaban en cada aparición pública, haciendo preguntas incómodas sobre las acusaciones de fraude y las investigaciones que comenzaban a surgir. Pero lo peor aún estaba por venir. Camila, con la ayuda de Fernando, había logrado reunir todas las piezas necesarias para exponer a Alejandro. Los documentos que probaban el lavado de dinero, las transferencias ilegales y los contratos fraudulentos eran tan contundentes que ni siquiera los mejores abogados podrían refutarlos. Esa tarde, en la oficina de Fernando, Camila revisaba por última vez los detalles del plan.
Cada página que pasaba era un recordatorio de hasta dónde había llegado. Recordó el día en que salió del tribunal, humillada y rota, y no pudo evitar sentir una punzada de satisfacción al saber que ahora tenía el poder de desmoronar todo lo que Alejandro había construido. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, verdad?, preguntó Fernando, con una mirada seria. Camila levantó la vista, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. Fernando, he esperado demasiado tiempo para este momento. No voy a detenerme ahora. Fernando asintió y comenzó a hacer las llamadas necesarias. Esa misma noche, presentaron las pruebas ante las autoridades. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Alejandro, completamente ajeno a lo que estaba por suceder, intentaba mantener las apariencias. Estaba en una cena con varios empresarios importantes, tratando desesperadamente de salvar los contratos que aún le quedaban. Ivana, como siempre, estaba a su lado, pero su actitud había cambiado. Ya no era la mujer encantadora y sumisa que Alejandro había conocido. Ahora estaba distante, distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. ¿Qué te pasa?, le susurró Alejandro, cuando notó que Ivana apenas prestaba atención a la conversación. Nada, respondió ella, con un tono seco que lo irritó aún más. Pero la verdad era que Ivana estaba planeando su salida. Sabía que Alejandro estaba acabado y que era cuestión de tiempo antes de que todo su mundo colapsara. Había estado en contacto constante con César Quintana, asegurándose de que tuviera un lugar seguro a donde ir una vez que Alejandro perdiera todo. Cuando terminó la cena, Alejandro e Ivana regresaron a casa en silencio. Pero al llegar, encontraron algo que nunca esperaron: periodistas afuera de la mansión, cámaras apuntando hacia ellos y flashes iluminando la noche. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Alejandro, mientras salía del auto. Un periodista se abrió paso entre la multitud y gritó: «Señor Monteverde, ¿es cierto que está siendo investigado por lavado de dinero?». La sangre de Alejandro se congeló. «¿Cómo se atreven a venir aquí?», espetó, intentando mantener el control. Pero los reporteros no se detuvieron. ¿Qué puede decir sobre las pruebas que lo implican en actividades ilegales? ¿Es cierto que su exesposa está detrás de las acusaciones? Esa última pregunta lo golpeó como un ladrillo. ¿Camila? ¿Otra vez ella? Alejandro empujó a los periodistas fuera de su camino y entró a la casa, seguido por Ivana, que no dijo una palabra. Una vez adentro, Alejandro cerró la puerta de un golpe y se giró hacia Ivana, su rostro lleno de furia. ¿Qué es lo que está pasando?, Ivana levantó las manos, como si intentara calmarlo. «Yo no tengo nada que ver con esto, Alejandro». «¿Nada que ver?», gritó él, acercándose a ella con los puños apretados. «Esto tiene que ser obra de Camila». «Pero, ¿cómo demonios consiguió esa información?». Ivana lo miró, luchando por ocultar su nerviosismo. No podía decirle la verdad, no podía admitir que había sido ella quien filtró parte de la información a César, quien probablemente la había pasado a los medios. «Tal vez deberías preguntarte cuántos enemigos has hecho en todos estos años», dijo finalmente, con un tono ácido. Alejandro se quedó en silencio por un momento, pero sus ojos seguían ardiendo de rabia. «Si descubro que tú tuviste algo que ver con esto, Ivana, te juro que lo vas a lamentar». Ivana lo miró con frialdad, sin responder. Esa fue la primera vez que sintió miedo de Alejandro, pero también fue el momento en que decidió que tenía que irse antes de que las cosas se pusieran peor. Días después, las noticias sobre las acusaciones contra Alejandro se intensificaron. Cada detalle de sus actividades ilegales fue expuesto y su reputación quedó completamente destrozada. Los contratos que aún tenía fueron cancelados, sus cuentas bancarias fueron congeladas y sus socios más cercanos comenzaron a distanciarse de él. En medio de todo esto, Ivana empacó sus cosas y se fue. No dejó una nota, ni una explicación. Simplemente desapareció, dejando a Alejandro completamente solo. Cuando Alejandro se dio cuenta de que Ivana lo había abandonado, sintió que algo dentro de él se rompía. Ya no era el hombre poderoso que alguna vez fue. Ahora era solo una sombra de sí mismo,
rodeado de ruinas y con el peso de sus errores aplastándolo. Mientras tanto, Camila observaba desde la distancia cómo todo se desarrollaba. No sentía alegría ni satisfacción, solo una sensación de justicia. Alejandro estaba pagando por todo el daño que había causado, y aunque eso no borraba el dolor que ella había sufrido, al menos le daba una especie de cierre. Una tarde, mientras estaba en su oficina, Fernando entró con una sonrisa en el rostro. Camila, lo logramos. Alejandro será formalmente acusado. Camila cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Había sido un camino largo y difícil, pero finalmente, la verdad había salido a la luz. Esa noche, Camila miró su reflejo en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero también sabía que había ganado la batalla más importante de su vida. El sonido de las gotas de lluvia golpeando las ventanas era lo único que rompía el silencio de la mansión de Alejandro Monteverde. La casa, que alguna vez fue el símbolo de su éxito, ahora parecía un cascarón vacío, despojado de toda vida. Las habitaciones estaban sumidas en penumbra, y las pocas luces que aún permanecían encendidas proyectaban sombras que hacían que el lugar se sintiera aún más frío y desolado. Alejandro estaba sentado en el suelo de la sala principal, rodeado de papeles desordenados, botellas vacías y restos de comida que llevaba días sin tocar. La camisa que usaba estaba arrugada, manchada y desprendía un leve olor a alcohol. Sus ojos, alguna vez llenos de la arrogancia que caracterizaba a un hombre invencible, ahora eran un reflejo de su desesperación. Había caído. La empresa Monteverde, su mayor orgullo, estaba oficialmente en quiebra. Las cuentas que alguna vez estaban llenas de millones ahora estaban vacías, congeladas por las autoridades. Los contratos que tanto le había costado asegurar habían desaparecido, y los socios que lo aclamaban como un genio financiero ahora lo evitaban como si fuera una enfermedad contagiosa. Alejandro Monteverde no era más que un hombre arruinado, hundido en el lodo de sus propios errores. Mientras miraba fijamente una foto vieja de su boda con Camila, un torrente de emociones lo golpeó con una fuerza abrumadora. La imagen mostraba a una mujer radiante, joven y llena de esperanza, mirando al hombre que creía que sería el amor de su vida. En ese momento, Alejandro sintió una punzada en el pecho que casi lo hizo sollozar. Por primera vez en años, admitió algo que nunca había querido enfrentar: Camila no solo era su esposa, ella había sido su sostén, su pilar, la única persona que realmente había creído en él. Y él la había destruido. ¿Qué hice?, susurró, dejando caer la foto al suelo mientras cubría su rostro con las manos. El sonido de la foto rompiéndose al tocar el suelo lo sacó de sus pensamientos. Pero en lugar de agacharse a recoger los pedazos, Alejandro se levantó con dificultad, tambaleándose ligeramente por el alcohol. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad iluminada en la distancia. Alguna vez esa vista le recordaba su poder, su control sobre todo lo que lo rodeaba. Ahora, solo le mostraba lo lejos que había caído. A lo largo de los días, la soledad se volvió su única compañía. Ivana se había ido, llevándose todo lo que pudo cargar, incluyendo joyas y objetos de valor. No dejó una nota, una despedida, nada. Y aunque Alejandro se dijo a sí mismo que no le importaba, en el fondo sabía que era solo otra herida más en su ya fracturado ego. El escándalo de corrupción que lo rodeaba no dejaba de crecer. Las noticias transmitían reportajes constantes sobre sus fraudes, sus negocios turbios y las múltiples investigaciones en su contra. Las imágenes de Alejandro entrando y saliendo de reuniones legales llenaban las pantallas de televisión, mostrando a un hombre derrotado que apenas podía sostenerse en pie. Camila, mientras tanto, observaba todo desde la distancia. No había buscado estos reportajes ni había celebrado abiertamente su caída, pero en lo más profundo de su ser, sabía que esto era justicia. Alejandro estaba enfrentando las consecuencias de sus actos, y aunque eso no borraba el dolor que él le había causado, le daba una sensación de cierre que nunca pensó que tendría. Sin embargo, lo que Camila no esperaba era la llamada que recibió una tarde. Estaba sentada en su oficina, revisando documentos relacionados con la fundación que había creado para ayudar a mujeres en situaciones de abuso emocional, cuando su teléfono sonó. Al mirar la pantalla,
su corazón dio un vuelco. Era Alejandro. Durante un instante, pensó en ignorar la llamada. No tenía nada que decirle a un hombre que había sido el origen de tanto dolor en su vida. Pero algo dentro de ella, una mezcla de curiosidad y una necesidad de enfrentarlo, la llevó a contestar. ¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó, su voz fría y firme. Al otro lado de la línea, Alejandro permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera luchando por encontrar las palabras. Camila, su voz sonaba rota, casi irreconocible. Necesito verte. ¿Verme?, repitió Camila, con incredulidad. ¿Para qué? Sé que no merezco pedirte nada, pero estoy desesperado. No tengo a nadie más. Camila cerró los ojos, intentando controlar las emociones que se agitaban en su interior. Parte de ella quería colgar el teléfono y dejarlo enfrentarse a sus problemas solo. Pero otra parte, una parte que aún buscaba respuestas, decidió darle una última oportunidad para explicarse. Está bien, dijo finalmente. Pero esto no cambia nada, Alejandro. Se citaron en un parque que solían visitar durante los primeros años de su matrimonio. Camila llegó primero, sentándose en una banca bajo un árbol. Cuando vio a Alejandro acercarse, apenas lo reconoció. Estaba pálido, demacrado, y había perdido peso. La arrogancia que siempre lo había definido había desaparecido, reemplazada por una tristeza que casi parecía genuina. Gracias por venir, dijo Alejandro, sentándose a su lado. No me agradezcas, respondió Camila, sin mirarlo directamente. Solo quiero saber qué tienes que decirme. Alejandro respiró hondo antes de hablar. Camila, sé que fui un monstruo contigo. No hay excusas para lo que hice. Te fallé de todas las formas posibles. Sí, lo hiciste, respondió Camila, sin suavizar sus palabras. Alejandro asintió, aceptando su culpa. No te estoy pidiendo que me perdones. Sé que no lo merezco. Pero quería verte, quería decirte que lo lamento. Por todo. Por un momento, el silencio se interpuso entre ellos. Camila miró a Alejandro, tratando de encontrar algún rastro del hombre que una vez amó. Pero no quedaba nada. Todo lo que veía era un hombre roto, pagando el precio de sus decisiones. Lamentarlo no cambia nada, Alejandro, dijo finalmente. No borra el dolor, las humillaciones, las noches que pasé llorando por tu culpa. Lo sé, respondió él, con la voz temblorosa. Pero quería que lo supieras. Camila se levantó, mirando a Alejandro por última vez. Espero que encuentres la forma de arreglar tu vida. Pero no me busques de nuevo. Alejandro la observó alejarse, sintiendo que había perdido la última oportunidad de redimirse. Esa noche, de regreso en su mansión vacía, Alejandro miró las ruinas de su vida y se dio cuenta de algo que nunca había querido admitir: todo lo que había construido, toda su riqueza y poder, no valían nada sin alguien a su lado que realmente lo amara. Y esa persona, la única que alguna vez lo había amado de verdad, se había ido para siempre. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, como si presagiara la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Camila Torres había recibido una inesperada invitación de Alejandro Monteverde. Él quería verla una última vez, en la misma mansión donde habían construido y destruido su vida juntos. Fernando, siempre protector, había insistido en acompañarla, pero Camila decidió que esta era una batalla que debía librar sola. No tenía miedo. Ya no. El camino hacia la mansión fue como un viaje al pasado. Cada rincón de la ciudad que recorría le recordaba los años que había pasado siendo la sombra de Alejandro, el accesorio perfecto en su mundo lleno de apariencias y lujos vacíos. Pero esta vez, al cruzar las enormes puertas de hierro de la propiedad, no se sintió intimidada. No era la misma mujer que Alejandro había subestimado y humillado. Ahora, ella era una fénix que había renacido de sus propias cenizas. La mansión estaba en un estado lamentable. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, el césped estaba descuidado, y las fuentes que alguna vez adornaron el jardín estaban secas. Era un reflejo perfecto de la vida de Alejandro, un lujo decadente reducido a escombros.
Camila respiró profundamente antes de entrar. Alejandro la esperaba en el salón principal, un lugar que alguna vez había sido el corazón de la casa. Pero en lugar de la elegancia de otros tiempos, el lugar ahora estaba sumido en sombras, con muebles cubiertos por sábanas y una atmósfera que parecía asfixiar. Alejandro estaba sentado en una vieja silla de cuero, con una botella de whisky en la mano. Parecía un hombre derrotado, envejecido por el peso de sus propios errores. Camila, dijo, levantándose con dificultad cuando la vio entrar. Gracias por venir. Camila permaneció en silencio, observándolo. Era un hombre al que apenas reconocía. La arrogancia que alguna vez definió cada uno de sus movimientos había desaparecido, reemplazada por una fragilidad que no había visto antes. ¿Qué es lo que quieres, Alejandro?, preguntó finalmente, con una voz firme pero neutral. Él hizo un gesto hacia un sofá, invitándola a sentarse. Ella dudó por un momento, pero finalmente aceptó, manteniendo la distancia. Quería verte, dijo Alejandro, buscando las palabras con dificultad. Quería hablar contigo, antes de que todo termine. ¿Antes de que todo termine?, repitió Camila, arqueando una ceja. ¿Qué significa eso? Alejandro desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Bebió un trago largo de whisky antes de responder. He perdido todo, Camila. La empresa, la mansión, el dinero, todo se ha ido. Estoy a punto de enfrentar cargos legales que podrían llevarme a prisión. Camila lo escuchó en silencio, sin ofrecerle ni una pizca de consuelo. No sentía lástima por él, solo una profunda sensación de justicia. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó, con frialdad. ¿Que me compadezca de ti? Alejandro negó con la cabeza. No, no espero eso. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero quería disculparme, por todo. Camila soltó una risa amarga, sorprendida por la audacia de sus palabras. ¿Disculparte? ¿Crees que unas simples palabras pueden borrar años de humillaciones, traiciones y desprecio? Alejandro bajó la cabeza, como un niño regañado. No. Sé que no puedo cambiar lo que hice. Pero necesito que sepas que lo lamento. Lamentarlo no cambia nada, Alejandro, respondió Camila, su voz cargada de emociones contenidas. Me destruiste. Me redujiste a nada. Hiciste que dudara de mi propio valor, de mi propia identidad. Alejandro levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé, Camila. Y no hay un solo día en el que no me arrepienta de lo que te hice. Pero también sé que nada de esto habría pasado si no hubiera sido tan ciego, tan arrogante. Camila lo miró fijamente, tratando de encontrar en sus palabras alguna señal de sinceridad. Y aunque podía ver que Alejandro estaba genuinamente arrepentido, también sabía que eso no cambiaba el pasado. Alejandro, tal vez realmente lamentes lo que hiciste. Pero eso no significa que puedas reparar el daño. Hay heridas que nunca sanan. Él asintió lentamente, aceptando su veredicto. Lo sé. Solo quería verte una última vez. Quería mirarte a los ojos y reconocer que tú ganaste. Camila frunció el ceño, confundida por sus palabras. ¿Gané? Alejandro, esto no es un juego. Esto nunca fue sobre ganar o perder. Para mí sí lo fue, confesó él, con una sonrisa amarga. Siempre creí que tenía que estar por encima de todo y de todos, incluso de ti. Pero ahora entiendo que tú siempre fuiste más fuerte que yo. Por un momento, Camila sintió una extraña mezcla de emociones. Parte de ella quería creer en las palabras de Alejandro, pero otra parte sabía que era demasiado tarde para reconciliaciones. No necesito que me digas que soy fuerte, dijo finalmente. Yo lo descubrí sola. El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. Alejandro bajó la cabeza, derrotado. Camila, sé que es mucho pedir, pero ¿puedes perdonarme? Camila respiró profundamente, dejando que la pregunta flotara en el aire. Alejandro, no necesito perdonarte. El perdón no cambia lo que pasó, y no va a borrar el dolor que sentí. Lo único que puedo hacer es seguir adelante con mi vida.
Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Alejandro asintió lentamente, aceptando su decisión. Lo entiendo. Camila se levantó, lista para irse. Pero antes de salir, se giró para mirarlo una última vez. Espero que encuentres la forma de reconstruir tu vida, Alejandro. Pero recuerda esto, no fue Camila Torres quien te destruyó. Fuiste tú mismo. Con esas palabras, salió de la mansión, dejando a Alejandro solo en el silencio. Esa noche, Alejandro se sentó en la misma silla donde había estado cuando Camila llegó, mirando la botella de whisky vacía frente a él. Por primera vez en su vida, comprendió el verdadero peso de sus acciones. Había tenido todo, amor, poder, respeto. Y lo había perdido todo por su propia arrogancia. Mientras tanto, Camila caminaba por las calles de la ciudad, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero por primera vez sentía que podía respirar. Había enfrentado su pasado, había reclamado su poder y ahora estaba lista para escribir un nuevo capítulo de su vida. El amanecer se alzó sobre la ciudad, tiñendo los edificios de un cálido color dorado. Camila Torres miraba por la ventana de su nuevo apartamento, una vista completamente diferente a la de los años que había pasado encerrada en la mansión de Alejandro. Había algo liberador en ver el movimiento constante de la vida urbana, la gente que se apresuraba por las calles, los coches que tocaban sus bocinas. Los sonidos que antes parecían ruido pero que ahora simbolizaban vida y posibilidades. Era un nuevo día, una nueva vida, y Camila estaba decidida a abrazarla con todas sus fuerzas. Aunque sabía que su batalla con Alejandro había llegado a su fin, su historia estaba lejos de terminar. Había aprendido que la verdadera victoria no estaba en destruir al hombre que la había humillado, sino en reconstruirse a sí misma desde las cenizas. Esa mañana, mientras tomaba su café, recibió una llamada de Fernando Castillo. Su fiel amigo y abogado sonaba más animado que de costumbre. Camila, ¿puedes venir a la oficina? Hay algo que quiero mostrarte. ¿Algo nuevo sobre Alejandro? Preguntó ella, levantando una ceja. No exactamente, pero creo que esto te va a interesar. Intrigada, Camila terminó su café y se dirigió al despacho de Fernando. Al llegar, lo encontró revisando un montón de documentos que parecían relacionados con la fundación que habían creado juntos. Desde que Camila había decidido enfocar su energía en ayudar a otras mujeres que habían sufrido abusos emocionales y humillaciones, su vida había encontrado un nuevo propósito. La fundación no solo había crecido rápidamente, sino que también había ganado reconocimiento por su impacto en la vida de muchas personas. ¿Qué es tan importante?, preguntó Camila, sentándose frente a Fernando. Él le entregó un sobresellado con su nombre. Esto llegó esta mañana. Es del despacho del juez encargado del caso de Alejandro. Camila abrió el sobre con cuidado, sintiendo como una mezcla de curiosidad y ansiedad se apoderaba de ella. Dentro, encontró una carta formal que confirmaba que todas las acusaciones contra Alejandro habían avanzado oficialmente a juicio. Además, el documento mencionaba que varios de los bienes que aún quedaban a nombre de Alejandro serían subastados para cubrir las deudas que había acumulado. Camila leyó el contenido con calma, dejando escapar un suspiro cuando terminó. Esto no cambia nada para mí, Fernando. Alejandro ya no forma parte de mi vida. Lo sé, respondió él, inclinándose hacia ella con una sonrisa. Pero también creo que es importante reconocer lo lejos que has llegado. Camila reflexionó sobre sus palabras. Era cierto. Hace un año, no habría imaginado estar donde estaba ahora, independiente, empoderada y en control de su destino. Esa tarde, Camila decidió visitar el lugar que simbolizaba el inicio de su transformación. Se dirigió al tribunal donde, meses atrás, había salido derrotada, humillada y aparentemente sin esperanza. Pero esta vez, no fue allí para revivir el dolor, sino para cerrar un ciclo. Caminó por los pasillos con la cabeza en alto, recordando cómo había sentido que el mundo se le venía encima aquel día. Sin embargo, ahora, cada paso que daba era una declaración de su fortaleza. Cuando llegó a la sala donde se había llevado a cabo su juicio de divorcio, encontró la puerta cerrada. No necesitaba entrar.
Solo quería recordar cómo había comenzado todo y cómo, contra todo pronóstico, había logrado levantarse. Mientras se dirigía de regreso a su auto, un periodista que la reconoció se acercó a ella. Era uno de los muchos que habían cubierto el escándalo de Alejandro y que, en su momento, habían contribuido a convertirla en objeto de burla. «Señora Torres, ¿puedo hacerle unas preguntas?», preguntó, sosteniendo un micrófono frente a ella. Camila lo miró por un momento, evaluando si valía la pena responder. Finalmente, decidió hablar. «¿Qué quiere saber?», preguntó, con una calma que desconcertó al periodista. Muchos se preguntan cómo se siente al ver la caída de Alejandro Monteverde. ¿Está satisfecha con lo que logró?, Camila reflexionó antes de responder. Alejandro no cayó por mí. Cayó por sus propias acciones. Lo que hice fue reclamar lo que me pertenecía y asegurarme de que se hiciera justicia. Pero mi satisfacción no viene de su caída, sino de mi propia recuperación. El periodista, claramente sorprendido por su respuesta, intentó presionarla más. ¿Y qué sigue para usted, señora Torres?, Camila sonrió, una sonrisa genuina y llena de confianza. Lo que sigue es construir una vida que esté llena de propósito, sin miedo y sin cadenas. Lo que sigue es escribir mi propia historia. El periodista quedó en silencio mientras Camila se alejaba. Esa breve interacción había sido suficiente para dejar claro que la mujer que alguna vez había sido vista como una víctima ahora era un ejemplo de resiliencia. Días después, Camila asistió a la subasta de los bienes de Alejandro. No lo hizo por morbo, sino porque quería cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva. Observó cómo los artículos que alguna vez simbolizaron la riqueza y el poder de Alejandro eran vendidos al mejor postor. Entre ellos, vio el cuadro que había colgado en la sala principal de la mansión, un cuadro que Alejandro había comprado para presumir su éxito pero que nunca tuvo significado para él. Sin dudarlo, Camila levantó la mano y ofreció una cantidad simbólica. Cuando ganó la puja, sintió que había recuperado algo más que un objeto. Había recuperado una parte de sí misma. Al llegar a casa, colgó el cuadro en la sala de su nuevo apartamento. No como un recuerdo de su pasado, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. El tiempo pasó, y Camila continuó construyendo la vida que siempre había soñado. La fundación creció, ayudando a miles de mujeres a encontrar su voz y su fortaleza. Fernando siguió siendo su amigo y confidente, y aunque muchos creyeron que había algo más entre ellos, Camila estaba enfocada en sí misma. Un día, mientras caminaba por el parque, un lugar que había evitado durante años porque le recordaba a Alejandro, se detuvo frente a un árbol que alguna vez había sido su refugio. Se sentó en una banca cercana y dejó que el sol calentara su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirse completamente en paz. En ese momento, comprendió que su verdadera victoria no había sido sobre Alejandro, sino sobre el dolor, el miedo y las dudas que él había sembrado en ella. Había escrito su propia historia, una historia de lucha, de resiliencia y, sobre todo, de amor propio. ¿Qué te pareció esta emocionante historia de amor, traición y redención? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos, qué parte te impactó más y cómo te hizo sentir la transformación de Camila. Si te gustó esta novela llena de drama y emociones, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más historias inolvidables. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo de nuestras apasionantes tramas.